positivo. Más, más, más. Más, más, más. Más atrás, por favor. Más, más, más. Es donde viene lo de la síntesis de los esteroides, por favor. Ahí está. Ahí, ahí. La que es la siguiente, en la de abajito. ¿No te parece que hay otra antes de esa? No, yo creo que no la traes. No se cambió. No, no se cambió el archivo, pero bueno, explico con esta. Bueno, pues entonces, en la síntesis de los esteroides vamos a encontrar a esteroides que están constituidos por 19 carbonos o por 21 carbonos. Entonces, pues además, bueno, retomando los esteroides va a estar regulada por el sistema hipotálamo-hipófisis. En el hipotálamo se va a sintetizar tanto el CRH como la vasopresina, que van a actuar sobre las células corticotropas de la adenohipófisis para que sinteticen la ACTH. Y esta ACTH va a tener receptores, son 5 tipos de receptores, que son los MCR, el que ahorita nos interesa es el MC2R, que es el que se encuentra en las células de la corteza suprarrenal. Entonces, una vez que interactúa la ACTH con el MC2R de las células de la corteza suprarrenal, van a activar el MP cíclico y van a permitir la entrada de colesterol a las células. Entonces, una vez de que, bueno, este colesterol va a provenir va a provenir de nuestros, de lo que se encuentra en nuestra circulación o en los depósitos. Entonces, acá en esta imagen, lo que vemos de gris, como que es lo que está dentro, son los esteroides que se van a sintetizar tanto en la zona reticular como en la zona fasciculada. En la zona reticular, recuerden que es donde se van a sintetizar los andrógenos débiles. En este caso, el que se va a sintetizar es la de hidroepiandrosterona. Y en el caso de la zona fasciculada se sintetizan los glucocorticoides, en este caso el cortisol, por eso ahí los vemos. Y lo que está en la parte externa, que pues sería como que la zona naranja, vemos que el producto final es la aldosterona, que recuerden que es un mineralocorticoide sintetizado en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Entonces vemos que desde ahí el inicio tenemos al colesterol. Entonces el colesterol a través de la CYP11A1 va a convertirse en la pregnenolona. Esto lo que difiere del colesterol es de que perdió una cadena lateral. Entonces ahí vemos que como que hay dos vías, ¿no? Que es si se va para sintetizar a los de la zona glomerular o de la zona fascicular y reticular. Entonces, de la pregnenolona, a través de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, se va a convertir en la progesterona. De ahí esta progesterona, a través de la CYP21, se va a convertir en la desoxicorticosterona. De ahí esta, a través de la CYP11-beta2, se va a convertir en la corticosterona. Y de ahí va a pasar 2 veces por la CYP11 beta 2 para que se convierta en la 18 hidroxicorticosterona y en la aldosterona respectivamente. Y en el caso de que pues, nos vayamos a la síntesis de los esteroides de la zona fascicular y reticular, vemos que la pregnolona a través de la CYP17 se va a convertir en la 17 alfa hidroxipregnolona y otra vez va a pasar por la CYP17 para convertirse en la de hidroepiandrosterona. O bien la 17 alfa hidroxipregnolona a través de la 3B hidroxiesteroide deshidrogenasa se va a convertir en la 17 alfa hidroxiprogesterona, que va a pasar por la CYP21 para convertirse, para convertirse en la 11 desoxicortisol y posteriormente va a pasar a través de la CYP
11 beta 1 y se convierte en el cortisol. Em, o Daisy, ¿puedes dejar de compartir y ya comparto pantalla para que muestre la tablita de cuánto se sintetiza al día, por favor, porque no sé por qué no se guardó? A ver. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Acá está. Es que si compartía yo se apaga mi cámara, por eso. Entonces acá es lo que ya les platiqué, que se sintetizaban de 21 átomos de carbono o de 19, si son de 21 son los glucocorticoides y los mineralocorticoides, y si es de 19 son los andrógenos débiles. Entonces, me faltó también explicarles ese día de las tasas de producción diaria de estos esteroides. Entonces vemos de que, bueno, les había comentado sobre todo que la ACTH alcanza su pico máximo a las 8 de la mañana. Y bueno, en el cortisol vemos de que se van a sintetizar 10 miligramos al día y de la aldosterona 0.125 miligramos por día. Y acá pues vemos que a las 8 de la mañana se tiene una concentración en el plasma del cortisol de 16 microgramos por cada 100 mililitros. Y a las 4 de la mañana pues es una cantidad menor de 4 microgramos sobre 100 mililitros. Y en cuanto a la aldosterona, vemos que va a ser lo mismo tanto a las 8 de la mañana como a las 4 de la tarde. Recuerden que esto va a estar controlado a través de los ciclos circadianos. Y por lo que leí, la importancia de saber cuánto se secreta al día es porque en los tratamientos prolongados, pues por lo mismo de que, en los tratamientos prolongados con estos tipos de glucorticoides, de corticosteroides, se va a tratar de dar una dosis muy similar a la síntesis diaria. Y pues eso sería lo que me faltó, doctora. Muy bien, entonces te falta la pregunta, ¿no? Que la que nos quedamos, pero no, a ver. Una vez que presentaste la biosíntesis de los glucocorticoides, ¿qué importancia tiene este conocimiento? ¿Por qué te hice que explicaras esto? ¿Qué importancia tiene? Porque en algunas enfermedades no están presentes las enzimas, ¿no? Por ejemplo, en la hiperplasia suprarrenal congénita. Bueno, algunas enfermedades creo que todavía, bueno, está bien, yo no me acuerdo bien. ¿Crees que es por eso, Katia? Por ahí van a... Sí. Confundida, un poquito confundida. El problema es el hipercortisolismo, o sea, el exceso de la producción de los glucocorticoides. Y están enfermedades, como dices tú, por ejemplo, los adenomas corticotropos, por ejemplo, los tumores adrenocorticales o las hiperplasias también, que pueden darte como resultado pues un exceso en la producción de corticosteroides. Entonces, si tú conoces la biosíntesis de estos, hay fármacos que van a inhibir la síntesis en diferentes, en diferentes porciones de esta biosíntesis. Por ejemplo, el ketoconazol, que ya más adelante vemos, ¿sí? El ketoconazol, que eso es bueno porque agarra generalmente desde la 17 alfa hidroxilasa, y entonces desde el inicio de lo que tú estás mencionando, y por tanto se va a inhibir la producción de glucocorticoides.
Tú sabes que si mencionamos, por ejemplo, adenomas o carcinomas o hiperplasias, puede ser el tratamiento principalmente quirúrgico, pero cuando no es posible o también como terapia coadyuvante, se van a utilizar los inhibidores de la biosíntesis de los esteroides. Por eso es importante conocer el eje para cuando tu compañera presente los inhibidores de la secreción y la biosíntesis, va a regresar al eje y va a decir, acá actúa el ketoconazol, aquí actúa la metirapona, aquí el etomidato, ¿sí? Aquí, por ejemplo, otros antagonistas son la mifepristona, que la va a mencionar ella, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer la biosíntesis y por eso dice regresar. Y la otra importancia que dijiste de las cifras normales que tenemos de cortisol, pues ya sabemos que en el plasma periférico a las 8 de la mañana es la mayor producción de 16 microgramos y a las 4, nada más divides 16 entre 4 y te da 4 microgramos por 100 mililitros, ¿verdad? Y eso te permite también hacer un diagnóstico de hipercortisolismo, aparte del famoso signos y síntomas de lo que se refiere al síndrome de Cushing, ¿verdad? O de la enfermedad de Cushing propiamente dicha. Bueno, está bien. Ahora sí podemos continuar con tu compañera. Sí, ya compartí. Muy bien, Daisy, vamos. Sí. Bueno, buenos días, doctora y compañeros. Yo, a ver, creo que ya sé. Bueno, yo voy a continuar con esto de los esteroides adrenocorticales que ya había iniciado Katia. Y bueno, íbamos a continuar con el ADME. Y bueno, la hidrocortisona, que es como le vamos a llamar al cortisol cuando se va a usar como un fármaco, junto a sus congéneres y sus análogos sintéticos, pues van a ser eficaces por vía oral. Pero también se puede usar vía intravenosa para algunos ésteres de hidrocortisona que van a ser solubles en agua y esta vía va a tener sobre todo como fin el alcanzar altas concentraciones del fármaco pues en fluidos corporales sistémicos. También está la vía intramuscular, que es sobre todo para suspensiones de hidrocortisona y que va a tener como fin tener efectos más prolongados. Y bueno, en general los glucocorticoides se van a poder absorber en sitios de administración local como son los espacios sinoviales, el saco conjuntival, la piel, el tracto respiratorio. En casos en donde haya una administración prolongada o que se cubra con un apósito del sitio de aplicación o cuando haya una afectación en áreas de la piel, pues la absorción va a aumentar a tal grado de poder tener efectos sistémicos como serían la supresión del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. Y bueno, una vez pasada esta absorción, el 90 o más del cortisol se va a poder unir reversiblemente a proteínas. Y en la mayoría de los tejidos, pues solo el corticosteroide que esté libre se va a poder activar y va a poder entrar a las células. Las proteínas que van a representar casi la totalidad de la capacidad de unión a los esteroides van a ser la CBG, que también es llamada transcortina o globulina de unión a corticosteroide, y la albúmina. Ambas van a ser secretadas por el hígado. La transcortina o CBG va a ser una alfa globulina que va a tener una alta afinidad a los esteroides,
pero una capacidad de unión total relativamente baja. Mientras que en la albúmina pues va a ocurrir lo contrario, esta va a tener una baja afinidad y una alta capacidad de unión. El esteroide se va a poder pues separar o disociar de la albúmina en tejidos que tengan un tránsito capilar prolongado, como pues es el hígado, el vaso, mientras que a altas concentraciones de esteroides se va a exceder la capacidad de unión a la proteína CBG o transcortina y pues se va a tener como resultado una fracción ligeramente mayor de este esteroide en estado libre. Como ya mencioné, pues la CBG tiene una alta afinidad por los esteroides, por lo tanto va a tener alta afinidad al cortisol, pero baja afinidad a la aldosterona. En el libro también menciona brevemente lo que ocurre durante el embarazo, que es un estado fisiológico de hipercortisolismo, ya que al estar aumentados los niveles de estrógenos, pues se va a inducir la producción de CBG, de la transcortina, y por lo tanto el CBG y el cortisol van a estar aumentados. También porque hay un aumento de progesterona y este tiene como función una función antagonista del receptor de mineralocorticoide y receptor glucocorticoide. Y por ello, pues también va a estar aumentada la aldosterona de unas 3 a 10 veces, igual que el cortisol. En cuanto al metabolismo de estas hormonas esteroideas, pues va a implicar adiciones de átomos de oxígeno y de hidrógeno seguidos de una conjugación para poder formar derivados que sean más solubles en agua. La reducción del doble enlace 4,5, que pues sería este, va a ocurrir tanto en sitios hepáticos como en extrahepáticos y va a producir compuestos inactivos. Mientras que solo en el hígado va a ocurrir la reducción del sustituyente 3-cetona por el 3-hidroxilo para formar tetrahidrocortisol. La mayoría de los esteroides A de anillo que ya tienen el anillo reducido se van a conjugar a través del 3-hidroxilosulfato o glucurónido mediante reacciones enzimáticas que van a tener lugar sobre todo en el hígado y en menor medida en el riñón. Y ya los ésteres de sulfato y glucurónidos resultantes pues van a ser más solubles en agua y se van a poder excretar en la orina. Los esteroides sintéticos que tienen el grupo 11-ceto, como es la cortisona o la prednisona, pues se van a tener que reducir enzimáticamente al derivado 11-beta-hidroxi antes de que sean activos. Y esto lo va a llevar a cabo pues la isoenzima tipo 1 11-beta-HSD, que pues va a catalizar justamente esta reducción que ocurre predominantemente en el hígado, pero que pues también puede ser en otros sitios como los adipocitos, los ojos y la piel. En ocasiones donde pues esta actividad de esta enzima que lleva a cabo la reducción se vea afectada, pues va a ser preferible ocupar esteroides que no requieran pues de esta actividad enzimática, como sería la hidrocortisona o la prednisolona, en lugar de utilizar la cortisona y la prednisona, que sí requieren de esta activación. En estos casos donde pues hay una alteración en esta enzima, pues serían pacientes con insuficiencia hepática grave o con alguna deficiencia de la cortisona reductasa. Y bueno, en esta tabla vemos las potencialidades relativas y dosis equivalentes de corticosteroides representativos. Mencionaba que pues las modificaciones químicas van a generar una mayor diferenciación en cada compuesto entre la actividad glucocorticoide y la actividad mineralocorticoide, que recordemos que esta actividad glucocorticoide pues va a estar más asociada a las actividades metabólicas, mientras que la actividad mineralocorticoide pues se asocia a las actividades reguladoras de electrolitos. Y pues varios glucocorticoides sintéticos, los efectos sobre los electrolitos van a ser mínimos, incluso a dosis altas, como vemos aquí los últimos 3.
como la triamcinolona, la betametasona, la dexametasona, pues tienen 0 en la potencialidad de retención, ¿no? En cambio, aquí también observamos a la fludrocortisona, que es el que tiene mayor potencialidad de retención, mayor actividad mineralocorticoide, ¿no? De 125, y que por ello, pues es utilizado sobre todo por esos efectos mineralocorticoides. Sin embargo, pues ninguno de los derivados que están actualmente disponibles separan eficazmente esta actividad mineralocorticoide de la actividad glucocorticoide. Y bueno, también sería importante recalcar esta otra clasificación en cuanto a la duración. De los que tienen ese, pues son los que tienen una duración corta, que es de 8 a 12 horas, los que tienen I de intermedia, que es de 12 a 36 horas, y los que tienen el ILEC, que pues tienen larga duración, de 36 a 72 horas. Muy bien. Hay algunos corticosteroides que se clasifican predominantemente como glucocorticoides, como pues sería el cortisol, pero también poseen poca actividad mineralocorticoide, pero esta actividad mineralocorticoide, pues no quiere decir que, por ejemplo, en dosis utilizadas para la terapia de reemplazo en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, pues esta actividad mineralocorticoide pueda reemplazar a la aldosterona, ya que generalmente se van a necesitar de algún mineralocorticoide que sea más potente. Por el contrario, la aldosterona, que es extremadamente potente en cuanto a la retención de sodio, pues no va a tener una actividad glucocorticoide que sea significativa, y por ello pues va a ser considerado un mineralocorticoide puro. Y bueno, aquí está otra tabla, pero es de preparaciones que están disponibles de esteroides adrenocorticales y sus análogos sintéticos. Y como vemos, pues hay una gran gama de preparaciones de esteroides que está disponible para uso oral, parenteral y tópico. Todas las preparaciones tópicas, como es el acetato de hidrocortisona, el acetónido de fluocinolona y todos estos que están remarcados en rojo, van a incluir agentes para su aplicación en la piel o en las membranas mucosas, en cremas, soluciones, ungüentos, en pastas en caso de lesiones orales, mientras que las preparaciones oftálmicas, como posee el acetato de fluorometolona, el acetato de prednisolona y todos los que están subrayados en azul, van a incluir soluciones, suspensiones y ungüentos. En el caso de las preparaciones para inhalación, pues esto pueden ser para inhalación nasal u oral, que van a ser los que están subrayados en amarillo. Muy bien. También sería importante pues remarcar el acetato de fludrocortisona, ¿no? Que ya dijimos que está diseñado sobre todo para su uso mineralocorticoide, y que vemos que va a tener un tipo de preparación oral. Bueno, ahora vamos a ver la toxicidad de los esteroides adrenocorticales. Estos efectos tóxicos del uso terapéutico de estos glucocorticoides, pues los vamos a poder dividir en dos categorías. Los que van a ser consecuencia de una retirada de la terapia con estos esteroides, que sería la abstinencia, y los que son consecuencia de un uso continuo a dosis suprafisiológicas. Estos efectos, además de la supresión del eje hipotalámico hipofisiario adrenal, pues también incluyen anomalías de líquidos y electrolitos, hipertensión, hiperglucemia, mayor susceptibilidad a infecciones, úlceras pépticas, entre otras que vamos a ir revisando pues cada una. Vamos a comenzar con el efecto tóxico, que es por la retirada de la terapia. Y bueno, aquí el problema más frecuente de esta abstinencia va a ser el brote de la enfermedad subyacente por la cual se fue administrada la terapia o pues los esteroides, ¿no? Y la complicación asociada
con esta abstinencia más grave es la insuficiencia suprarrenal aguda, que va a ser resultado pues de justo de esta retirada demasiado rápida de corticosteroides después de que se estuvo dando una terapia prolongada. Muchos pacientes se recuperan de la supresión de este eje del hipotálamo hipoficiario suprarrenal en varias semanas. Sin embargo, hay también personas que llegan a tardar un año o más en esta recuperación. También se debe de considerar que los pacientes que han recibido dosis suprafisiológicas de estos glucocorticoides durante un periodo de 2 a 4 semanas en el año anterior, pues ya van a tener algún grado de alteración en el eje hipotalámico hipoficiario adrenal. Un síndrome característico de esta abstinencia de los glucocorticoides, pues va a consistir en fiebre, en mialgias, en artralgias y en malestar general, que pues también pueden ser difíciles de diferenciar de algunas de las enfermedades subyacentes por las cuales se recetaron los corticosteroides. Y por último, el pseudotumor cerebral, que es un síndrome clínico que va a incluir el aumento de la presión intracraneal con papiledema, que también es una afección rara que se puede relacionar con esta retirada del tratamiento de corticosteroides o con su reducción. Bueno, y ahora vamos a ver los efectos tóxicos que son por el uso continuo a dosis suprafisiológicas. Y como les había mencionado, el tratamiento prolongado de estos glucocorticoides causa una serie de complicaciones, aparte de la supresión del eje HPA, le vamos a decir. Comenzamos con las alteraciones en el manejo de líquidos y electrolitos que pues pueden causar alcalosis e hipertensión hipopotasémicas. Esto sobre todo en pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario, que es secundario a un adenoma suprarrenal, o en pacientes que son tratados con mineralocorticoides que son muy potentes. Esta hipertensión, que pues es una manifestación común en esta administración exógena de glucocorticoides, incluso en pacientes con glucocorticoides que tengan que tengan poca actividad mineralocorticoide. En cuanto a los cambios metabólicos, bueno, los efectos tóxicos de los glucocorticoides como la hiperglucemia con glucosuria generalmente se van a poder tratar con dieta o insulina, y su aparición no va a ser un factor importante para tomar una decisión de continuar el tratamiento con corticosteroides o de iniciar un tratamiento en pacientes diabéticos. Respecto a las respuestas inmunes, bueno, debido a que a estos efectos de los glucocorticoides que tienen para inhibir el sistema inmune y la respuesta inflamatoria, bueno, su uso se va a asociar con una mayor susceptibilidad a la infección y al riesgo de reactivación de tuberculosis latente. Y cuando haya alguna presencia de infecciones que ya sean conocidas por alguna consecuencia, pues los glucocorticoides solo se van a administrar si es necesario o de forma concomitante con alguna terapia antimicrobiana y fúngica que sea antifúngica que sea efectiva. Otro de los efectos es el posible riesgo de las úlceras pépticas. Esta posible aparición de hemorragia y perforación de las úlceras y su comienzo insidioso hacen que sea pues un problema terapéutico grave y se va a requerir pues de una vigilancia a estos pacientes, especialmente si se administran de forma concomitante estos corticosteroides con el ácido acetil salicílico o COXIPS. Otro efecto adverso es la miopatía, que es caracterizada por esta debilidad de los músculos de las extremidades proximales, y también aparte de estas dosis suprafisiológicas de corticosteroides es parte del cuadro clínico en pacientes que tienen síndrome de Cushing. Esta miopatía puede ser de suficiente gravedad como para impedir la deambulación y es un síntoma también suficiente para
para retirar la terapia con estos glucocorticoides. También va a ser muy importante la miopatía esteroidea de los músculos respiratorios en pacientes que tienen asma o EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya que esta complicación pues, puede disminuir la función respiratoria. Y en cuanto a la recuperación de estas miopatías esteroideas, bueno, esta puede ser lenta, llegar a ser lenta e incompleta. También va a haber, bueno, en cuanto a estas alteraciones del comportamiento, estas van a ser comunes después de pues, esta administración de corticosteroides y en pacientes que ya tienen síndrome de Cushing secundario a hipercortisolismo endógeno. Estas alteraciones pues van a poder tomar muchas formas, como pueden ser el nerviosismo, el insomnio, cambios en el estado de ánimo, la psiquis y la psicosis manifiesta. Otro efecto adverso pues son las cataratas, que están relacionadas con la dosis y la duración de la terapia. En esta aparición de cataratas pues los niños parecen estar más en riesgo y bueno, estas cataratas también van a poder progresar a medida, bueno, a pesar de que se reduzca o que se tenga que retirar la terapia. Y los pacientes que van a estar tratados con glucocorticoides a largo plazo con dosis de prednisona de 10 a 15 miligramos por día o más, deben de recibir exámenes periódicos con lámpara de hendidura justamente para poder detectar estas cataratas subcapsulares. También tenemos la osteoporosis, que es una complicación grave y que también es frecuente y se puede producir en pacientes de ambos sexos y de todas las edades y también va a estar relacionada con la dosis y la duración de la terapia. En esta, bueno, alrededor del 30 al 50% de todos los pacientes que van a recibir esta terapia van a desarrollar fracturas osteoporóticas. Estos glucocorticoides también van a afectar preferentemente al hueso trabecular y al borde cortical de los cuerpos vertebrales. Aunque, bueno, sí, las costillas y las vértebras van a ser los sitios donde haya más frecuentemente fracturas. Los glucocorticoides van a disminuir la densidad ósea por múltiples mecanismos como son la inhibición de las hormonas esteroideas gonadales, la disminución de la absorción gastrointestinal de calcio y la inhibición de la formación de hueso debido a efectos supresores sobre los osteoblastos y la estimulación de la reabsorción de los osteoclastos a través de los cambios de producción de osteoprotegerina y de ligando RANK. Además de esta inhibición de la captación de calcio a nivel gastrointestinal, pues también puede conducir a aumentos secundarios en la hormona paratiroidea que va a aumentar más la resorción ósea. Un inicio de esta terapia con glucocorticoides de 5 miligramos por día o más de prednisona o de algún equivalente durante 3 meses o más
Así, bueno, les decía que el iniciar la terapia con los glucocorticoides a 5 miligramos por día de prednisona durante 3 meses o más va a ser una indicación para poder realizar una densitometría ósea y pues detectar justamente estas anomalías en el hueso trabecular, que ya mencionamos que es uno de los lugares que afecta preferentemente. Y debido a que la pérdida ósea que está asociada a los glucocorticoides ocurre predominantemente dentro de los primeros 6 meses del tratamiento, pues se debe de iniciar una evaluación densitométrica de la columna lumbar y de la cadera junto con medidas profilácticas. La mayoría de las autoridades recomienda mantener una ingesta de calcio de 1.500 miligramos por día con suplementos dietéticos de calcio y una ingesta de vitamina D. Esto suponiendo que las medidas no van a aumentar la excreción urinaria de calcio por encima del rango normal. Y para la prevención de la osteoporosis, también se ha recomendado el uso de bifosfonados como el residronato y el ácido zoledrónico, que pues se ha demostrado que contrarrestan esta disminución de la densidad ósea y la incidencia de las fracturas. También tenemos como último efecto adverso dentro de esta clasificación del uso continuo de dosis suprafisiológicas a la osteonecrosis, o también conocida como necrosis avascular o aséptica, que es una complicación relativamente común y que puede afectar la cabeza femoral, la cabeza humeral y el fémur distal, pero que la cabeza femoral es la que se afecta con mayor frecuencia. El dolor articular y la rigidez suelen ser los primeros síntomas. Y este diagnóstico de osteonecrosis se debe de considerar en pacientes que reciben justamente estos glucocorticoides y que desarrollan repentinamente un dolor de la cadera, del hombro o de la rodilla. También, aunque el riesgo aumenta con la duración y la dosis de la terapia con estos glucocorticoides, la osteonecrosis también puede ocurrir cuando se administran altas dosis en periodos cortos. Y generalmente esta complicación progresa y la mayoría de los pacientes que están afectados pues van a requerir de un reemplazo articular. Por último, tenemos la regulación del crecimiento y el desarrollo, en donde pues este retraso del crecimiento en los niños puede ocurrir hasta en administración de dosis relativamente pequeñas. Y bueno, se desconoce el mecanismo, pero hay estudios que dicen que la síntesis del colágeno y el crecimiento lineal en estos niños se puede restablecer mediante un tratamiento con hormona del crecimiento. En animales de experimentación se ha visto que una exposición prenatal a los glucocorticoides está relacionada con el paladar hendido y el desarrollo neural alterado. Las acciones de los glucocorticoides van a desempeñar papeles fisiológicos importantes en el desarrollo humano en la etapa final de la gestación y en el periodo prenatal. Pero a pesar de estas acciones, pues los esteroides prenatales también pueden provocar anomalías en el desarrollo fetal. Y los bebés que van a ser nacidos de mujeres que van a estar recibiendo pues dosis de corticosteroides durante el embarazo, van a tener que ser monitoreados para justo detectar estos signos de insuficiencia suprarrenal y poder iniciar un tratamiento apropiado si llegara a ser necesario. Bueno, ahora vamos a seguir con los usos terapéuticos y aplicaciones de diagnóstico en enfermedades endocrinas. El uso de estos glucocorticoides en gran medida va a ser empírico
con excepción de la terapia de reemplazo en los estados en donde hay deficiencia. Y va a ser pues necesaria esta consideración de los riesgos y beneficios en cada paciente, como ya habíamos mencionado, justo por esto de los efectos adversos, ¿no? Que anteriormente igual ya revisamos. En general, para cualquier enfermedad y para cualquier paciente, pues la dosis óptima se va a determinar por un ensayo de error, por ensayo y error, y por una reevaluación para una reevaluación periódica a medida de que la actividad de la enfermedad subyacente cambie o cuando empiecen a surgir las complicaciones de la terapia. Una dosis única de glucocorticoides, incluso una grande, no va a tener prácticamente efectos nocivos y va a ser poco probable que un tratamiento breve, que es considerado menos de una semana, pues vaya a ser nocivo, ¿no? Pero a medida de que la duración de la terapia aumente, va a haber aumentos de estos efectos incapacitantes o letales, ¿no? Que pues pueden estar relacionados justo con este aumento del tiempo de la terapia. En pacientes que reciben terapia de reemplazo, los glucocorticoides no van a ser específicos ni curativos, más bien van a ser paliativos en virtud de las acciones antiinflamatorias e inmunosupresoras. También el cese brusco de los glucocorticoides después de una terapia prolongada se va a asociar con un riesgo de insuficiencia suprarrenal que puede llegar a ser fatal. Cuando los glucocorticoides deben administrarse durante periodos prolongados, la dosis, que ya mencionamos que es determinada empíricamente, pues debe ser la más baja que logre este efecto que se busca, ¿no? Y cuando el objetivo terapéutico es el alivio de síntomas dolorosos o angustiantes que no están asociados con una enfermedad que pone en peligro la vida inmediatamente, pues no se va a buscar el alivio completo y la dosis de estos esteroides se va a reducir gradualmente hasta que los síntomas empeoran, que va a ser lo que indica que se ha encontrado la dosis mínima aceptable. Siempre que sea posible la sustitución por otros fármacos, como son los antiinflamatorios no esteroideos, puede facilitar el estrechamiento de la dosis de los glucocorticoides una vez que se haya logrado el beneficio inicial de la terapia. Cuando el objetivo de la terapia con estos glucocorticoides se dirija a una enfermedad que sea potencialmente mortal, como puede ser el pérfido o lupus cerebritis, la dosis inicial va a tener que ser una dosis grande para poder lograr un control rápido de estas crisis. Y ya si no se observa algún beneficio rápidamente, entonces la dosis se va a duplicar o triplicar. Después de que se logre este control inicial de la enfermedad, la reducción de la dosis se va a tener que llevar a cabo en condiciones que permitan pues tener una observación frecuente del paciente. En los pacientes críticamente enfermos que pueden tener insuficiencia suprarrenal, la ausencia de los efectos adversos demostrados de una dosis única de glucocorticoides dentro del rango terapéutico va a justificar su administración de estos glucocorticoides. Y si la afección subyacente es consecuencia de una deficiencia de glucocorticoides, entonces una inyección intravenosa única de estos glucocorticoides solubles puede prevenir incluso la muerte, ¿no? O dar más tiempo para dar un diagnóstico que sea definitivo. Si la enfermedad subyacente no es la insuficiencia suprarrenal, la dosis única, pues una dosis única no va
no va a dañar al paciente. Estos tratamientos que son prolongados suelen reservarse para enfermedades que son potencialmente mortales. Y el objetivo es disminuir la supresión del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, las preparaciones de esteroides de acción intermedia, como son la prednisona o la prednisolona, se van a tener que administrar en la mañana como una dosis única. La terapia del día alterno con los mismos glucocorticoides se va a emplear en pacientes que ya obtienen respuestas terapéuticas adecuadas en este régimen. Y alternativamente, la terapia de pulso con dosis mayores de glucocorticoides, por ejemplo, de 1 a 1.5 gramos por día intravenosa de, de metilprednisolona durante 3 días, se van a usar con frecuencia para poder iniciar esta terapia en pacientes con trastornos fulminantes inmunológicamente relacionados, como son las exacerbaciones agudas de la esclerosis múltiple o el rechazo agudo de trasplante o la glomerulonefritis necrosante y la necrosis lúpica. Nefritis lúpica. Ajá, nefritis. Bueno, ahora vamos a revisar la terapia de reemplazo para la insuficiencia suprarrenal. Esta insuficiencia suprarrenal puede ser resultado de lesiones estructurales y funcionales, ya sea de la corteza suprarrenal, como ocurre en la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, o de lesiones estructurales y funcionales, pero de la hipófisis anterior o hipotálamo, ¿no? Como ocurre en la insuficiencia suprarrenal secundaria. La insuficiencia suprarrenal primaria va a ser en países desarrollados frecuente que sea secundaria a la enfermedad suprarrenal autoinmune, mientras que en los países en desarrollo la etiología más frecuente va a ser la adrenalitis tuberculosa. Y otras causas pues van a incluir la extirpación de las suprarrenales, hemorragia suprarrenal bilateral, infiltración neoplásica de las glándulas suprarrenales, SIDA, trastornos hereditarios de las enzimas esteroidogénicas y adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X. Esta insuficiencia suprarrenal aguda se va a caracterizar por síntomas gastrointestinales como son las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal. También puede haber deshidratación, hiponatremia, hiperpotasemia, debilidad, letargia e hipotensión. Y como ya había mencionado al principio, pues esta se va a asociar con trastornos de la glándula suprarrenal en lugar de la hipofisiaria o el hipotálamo, ¿no? Que ocurre con la insuficiencia suprarrenal secundaria. Y en ocasiones, pues también se va a producir una abstinencia abrupta de los glucocorticoides que se usan a dosis elevadas o durante periodos prolongados. El tratamiento de esta insuficiencia suprarrenal aguda va a incluir una terapia intravenosa con solución isotónica de cloruro de sodio, complementada con 5 gramos de glucosa y corticosteroides, más un tratamiento adecuado para las causas precipitantes de la infección, del trauma o de la hemorragia. Y debido a que la función cardíaca a menudo se reduce, también se debe de controlar al paciente para poder detectar alguna evidencia de sobrecarga de volumen, como indicaría pues un aumento de la presión venosa central o edema pulmonar. Después de un bolo intravenoso inicial de 100 miligramos, se va a tener que administrar hidrocortisona por infusión continua a una velocidad de 50 a 100 miligramos cada 8 horas. Y a medida que el paciente se va a estabilizar, la dosis de hidrocortisona se puede reducir a 25 miligramos cada 6 a 8 horas.
Para el tratamiento inicial de una insuficiencia suprarrenal aguda que no está confirmada, se pueden sustituir los 4 miligramos de fosfato sódico de dexametasona por hidrocortisona, ya que la dexametasona pues no va a tener una reacción cruzada en el ensayo de cortisol y no va a interferir en la medición de cortisol. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la insuficiencia suprarrenal secundaria que mencioné que ya antes, que es resultante a la disfunción hipofisiaria anterior o del hipotálamo, ¿no? Y que generalmente se presenta de una manera insidiosa, más insidiosa que la insuficiencia suprarrenal primaria. Los pacientes con esta insuficiencia suprarrenal crónica pues van a presentar muchas de las mismas manifestaciones que se observan en la insuficiencia suprarrenal aguda o también llamada crisis suprarrenal. Y estos pacientes van a requerir un tratamiento diario con los corticosteroides. El bienestar subjetivo va a ser un parámetro clínico que va a ser importante tanto en la enfermedad primaria como en la secundaria. Y especialmente en la insuficiencia suprarrenal primaria, la desaparición de la hiperpigmentación y la resolución de las anomalías electrolíticas van a ser indicadores para un reemplazo adecuado. El tratamiento excesivo también puede causar manifestaciones del síndrome de Cushing en los adultos y una disminución del crecimiento lineal en los niños. Los niveles plasmáticos de la hormona adenocorticotropa también pueden usarse para monitorear la terapia de los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria. El nivel de esta hormona adenocorticotropa temprano en la mañana pues no se debe de suprimir, pero debe ser inferior de 100, de 22, ay, no me acuerdo cuáles eran esas Picomoles, picomoles. picomoles por litro. Además de que estos regímenes de reemplazo tradicionales pues se han usado hidrocortisona en dosis de 20 a 30 miligramos por día. Sin embargo, pues hay autoridades que usan dosis más bajas que son de 15 a 20 miligramos por día. El acetato de hidrocortisona, que es inactivo hasta que se convierte en cortisol por la enzima, ¿no? Que ya vimos, la 11-beta-HSD, también es usado en dosis que varían de 25 a 37.5 miligramos por día. Estos glucocorticoides generalmente se han administrado en dosis con el fin de imitar el ritmo diurno de la secreción de cortisol, con 2/3 de las dosis administradas por la mañana y 1/3 administrado en la tarde. Aunque los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria pueden mantenerse con la hidrocortisona y una ingesta abundante de sal, la mayoría también va a requerir reemplazo de mineralocorticoides. Y el que ya dijimos que generalmente se usa, pues es el acetato de fludrocortisona, ¿no? Que tiene sobre todo esta actividad mineralocorticoide y que generalmente se usa en dosis de 0.05 a 0.2 miligramos por día. Cuando se inicia el tratamiento en pacientes con panhipopituitarismo, se debe de administrar los glucocorticoides antes de iniciar el tratamiento con la hormona tiroidea, ya que la administración de la hormona tiroidea pues puede precipitar a la insuficiencia suprarrenal aguda y aumentar el metabolismo del cortisol. La dexametasona y la prednisona también se han usado como terapia de reemplazo
pero debido a su mayor potencia y a su mayor duración de acción, también requiere un monitoreo de hipercorticoide. Las dosis estándar de los glucocorticoides a menudo se van a tener que ajustar hacia arriba en pacientes que también están tomando fármacos que aumentan el aclaramiento metabólico, como es la fenitoína, los barbitúricos, la rifampina, o pacientes que van a sufrir el estrés de enfermedades intercorrentes. Las dosis también se van a ajustar cuando los pacientes con insuficiencia suprarrenal se sometan a cirugía. En este caso, las dosis van a estar diseñadas para aproximarse o superar la tasa máxima de secreción de cortisol. Un régimen estándar va a ser pues la hidrocortisona, 100 miligramos por vía parenteral cada 8 horas. Y después de la cirugía, las dosis se van a ir reduciendo a los niveles de mantenimiento de rutina. Todos los pacientes con insuficiencia suprarrenal van a tener que usar un brazalete o etiqueta de alerta médica que indique su diagnóstico y que pues pueda transmitir esta información sobre su régimen de esteroides. Hasta aquí nada más También quedamos. se va a tener que... Hasta aquí nada más quedamos porque son las 9, ¿eh? Tienen clase con el doctor. Hasta mañana a todos. Esta Daisy, corticoides. Vamos a empezar con lo que se refiere a antibióticos ya. Entonces déjame hacer una valoración de qué de ustedes quiero que aumenten puntos para el examen final. Y eso lo sé, pues comparando aquí ya los resultados de sus exámenes y la última calificación que tenemos. Con eso ya me puedo dar cuenta quienes ya tienen seguro el pase pues de farmacología con una calificación aceptable, ¿verdad? Entonces dame chance tú, Ochoa, sí, dame chance sí, para mañana para que yo te mencione quiénes vamos a empezar con antibióticos, ¿sí? El primer tema de antibióticos es generalidades de antibióticos, que cómo se usan, que todo eso, ¿no? En general, es una panorámica para ya entrar de lleno en primer lugar a las sulfonamidas o las sulfas, que fueron los primeros antimicrobianos y que después surgieron las penicilinas y cefalosporinas, ¿verdad? Entonces el primer tema es principios generales, el segundo tema ya es sulfonamidas y quinolonas, el tercer tema es penicilinas y cefalosporinas, pero dame chance, no, Ochoa, por favor. Sí, doctora, no se preocupe. Dale, pues, Ochoa, nos vemos. Muchísimas gracias, hasta mañana, que se la pase bonito. Hasta mañana. Gracias, doctora, hasta mañana. A todos.